Ya lo veíamos, este domingo se realizaron las primarias de la Concertación, todo esto en 142 comunas del país. Y en esta oportunidad se eligió a los candidatos que van a competir por los municipios más importantes, como por ejemplo Santiago, Valparaíso o La Florida. Queremos analizar este proceso y nos acompaña Gloria de la Fuente, directora del programa político Chile 21, que le damos las gracias de estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, se habla mucho de personajes nuevos, pero después vemos los resultados y se terminan eligiendo prácticamente a los mismos, por una parte. El nivel de votación, antiguamente 1,5 millones, 3 millones, hoy día cerca de 300.000 se está hablando. ¿Es un balance positivo o negativo finalmente el que se puede hacer después de estas primarias? Yo creo que es positivo. Primero porque estamos hablando de 142 comunas y no todo el país. Tenemos 345 comunas en Chile y estamos hablando solamente de 142 que fueron comunas donde efectivamente había más de un candidato a la Concertación y esto implicó necesariamente tener que ir, en el fondo, entonces a preguntarle a la ciudadanía, en el fondo, qué es lo que quería. Entonces me parece que en ese sentido es positivo. En términos de participación, por la misma razón, el fondo siendo solo 142 comunas, por lo tanto es un resultado parcial, está bien. En términos de renovación de rostros, claro, es cierto, en comunas emblemáticas tenemos rostros que no son tan nuevos, pero me parece que más allá de la renovación de rostros, que por cierto es necesaria, pero no solamente en términos municipales, también tenemos elecciones parlamentarias el próximo año, etcétera, lo más importante me parece a mí es el ejercicio democrático de tener que abrir este tipo de decisiones, que hasta ahora en Chile se hacían en 4 paredes, con comisiones electorales que uno no sabía muy bien cuál era el criterio finalmente, que en el fondo adoptaban para esto, ahora tener que abrir efectivamente la decisión a los ciudadanos. Y en ese sentido me parece que es bueno. Ahora, claramente, o sea, el hecho de que la gente pueda participar de este proceso, que antes era cerrado a los partidos, obviamente abre una puerta que uno lo puede calificar como positivo. Pero desde el punto de vista de la renovación política, insisto en que, claro, los partidos señalan, nosotros le damos la oportunidad a la gente, que la gente elija, pero elegir entre quiénes. O sea, al final, al parecer, no hay más cartas sobre la mesa. ¿Hay un agotamiento político detrás de esto o no? O sea, yo creo que estamos viendo en Chile hace bastante rato un síntoma generalizado de representación, de crisis de representación. Lo muestran las encuestas respecto a la confianza en las instituciones y lo muestra en el fondo la movilización social, que todavía no encuentra, parece, canales institucionales para poder expresarse. Entonces creo que en la práctica esto es probablemente un síntoma más. Pero las primarias yo creo que son, por la misma razón, una buena opción en la práctica para poder generar un desarrollo político o generar más cercanía de la política respecto a la ciudadanía. Preguntarle a la ciudadanía, preguntarle a las bases políticas en la práctica qué es lo que quieren respecto a sus representantes es una forma de avanzar. Sin duda falta muchísimo más. No solamente es tal vez la falta de renovación de rostro, es también que, por ejemplo, tenemos poca participación de mujeres en general en estas primarias. Se hablaba algo así como el 16% de candidatas en total de mujeres en el fondo en este proceso. Entonces, claro, hay algo ahí que hacer. No hay participación masiva de jóvenes porque los padrones para esta primaria se cerraron en noviembre del año pasado. Esto implica que los 4 millones de jóvenes que ingresan ahora con inscripción automática y voto voluntario no estaban tampoco considerados en esta participación en este padrón electoral. Pero creo que es un primer avance, ¿no? Prefiero yo más bien mirar el vaso más medio lleno que medio vacío. Sin duda estos procesos tienen dificultades, pero creo que es un avance respecto a lo que teníamos hasta ahora en términos de selección de candidatos. Y es una apertura de alguna manera a la ciudadanía que nos empuja a hacer otras reformas como la de primarias, particularmente en Chile. La Florida DC, Valparaíso DC, Maipú DC, Santiago PPD, el PS, el partido que quedó más mal parado, se podría decir, estas primarias, ¿o no? Pasa que tenemos... Con las comunas emblemáticas. Claro, con las comunas emblemáticas probablemente ahí hay una eficiencia electoral bien importante, probablemente la democracia cristiana, ¿no? Pero a nivel nacional el PS también tiene probablemente algunas conquistas que señalar. El punto es, me parece a mí, vuelvo a rescatar, o sea, estamos hablando finalmente de primarias internas en una coalición política que viene además con un desgaste enorme, tal como muestran las encuestas en los últimos meses. Entonces, me parece a mí que más que la eficiencia electoral de uno u otro partido, que sin duda es importante, más importante es la voluntad de estos partidos políticos de ir a este mecanismo de primarias que puede ser bastante difícil en la práctica de sortear. Acá vamos a tener polémica, ya vimos un par de polémicas a propósito de lo que pasó en Valparaíso, pero finalmente hay que aceptar y las primarias además son vinculantes, por lo tanto hay que aceptar y hay que llegar con los candidatos que la ciudadanía expresó a las urnas ahora en octubre. Bueno, hay que esperar entonces este camino y las declaraciones esta semana. Esto fue ayer, así que lo
probable es que hoy día haya declaraciones. Quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Sí, lo más importante creo yo es que el gobierno ahora tiene una oportunidad muy importante de cumplir con su propuesta de reforma política a propósito de la legislación. ¿La concertación con esto? Yo creo que muestra la señal y da una señal muy clara respecto a lo que hay que hacer. Y yo creo que lo que hay que hacer en este país probablemente es avanzar hacia una ley de primarias que nos permita tener no solamente financiamiento público para hacer este tipo de mecanismo de consulta a la ciudadanía, sino que además, de manera muy importante, que esto sea regulado desde la institucionalidad del Estado. Muchas gracias, se nos va el tiempo, así que tenemos que llegar hasta acá. Okay, pero gracias. viene análisis por largo tiempo, así sí, que... por cierto. Muchas gracias. Gracias.